Bueno, buenos días para todos, todas las personas que nos acompañan en este seminario de debate y profundización ya número 13, titulado Museos, Emprendimiento Cultural y Desarrollo Sostenible, proyecto de diagnóstico participativo con los museos de Antioquia. Este seminario constituye el componente de profundización de la especialización en sostenibilidad de museos e instituciones culturales de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural de la Universidad Externado de Colombia. Pues este seminario propone un espacio como de discusión o debate o reflexión sobre las temáticas que se abordaron en este ciclo académico que venimos terminando, que es el ciclo de aspectos económicos, políticos y sociales. Este evento se organiza en dos conferencias magistrales que junto a que vamos a tener ahora en la franja de la mañana, que junto con un espacio de trabajo grupal que es el que vamos a tener en la tarde, pues proponen discutir como el accionar museológico que contempla la participación activa de las comunidades y las formas en las que estas instituciones culturales se conciben, planean y gestionan en sus territorios. La primera charla que vamos a tener se titula De las ideas a las herramientas. La propuesta es conversar sobre el planteamiento del proyecto, como la formulación y planeación del proyecto, y algunas de las estrategias que se plantearon adaptadas a los contextos en donde se desarrolló el proyecto. Ahí luego pasamos a tener un espacio como de preguntas o retroalimentación que surjan de esta primera charla, para luego dar inicio hacia las 10:20 de la segunda charla titulada De las herramientas a los museos, que propone conversar sobre el trabajo de campo, cómo fue esa aplicación de la herramienta en el campo real de los museos, y nos van a hablar un poco de los resultados que se obtuvieron y lo que va a pasar con la información que se logró recoger. Bien, este seminario está a cargo de Daniela Saldarriaga Roldán. Ella es museófila desde chiquita. Estudió artes en la Universidad de Antioquia y maestría en Museología y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Ha centrado su trabajo profesional en los museos, desde sus inicios como auxiliar en la red de museos de Antioquia y hasta su rol actual de apoyo a los museos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Hola Daniela, buenos días, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, profe, a ti. Muchas gracias por invitarnos. Súper. Y la segunda conferencista es Luz Daniela Ortiz Arévalo, tan rola como la empanada de arroz, nos puso en su perfil. Luz Daniela es diseñadora industrial y estudiante de la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y ha trabajado en múltiples campos del quehacer museal, tales como la mediación, la gestión, el montaje y logística de exposiciones, almacenamiento y registro de colecciones, museografía y planeación estratégica en museos. Hola Luz Daniela, buenos días y muchas Muy gracias buenos por días, gracias aceptar la por la invitación. invitación. Súper. Bien, Luz Daniela. Nos acompaña además, y le agradezco muchísimo el tiempo por acompañarnos, el profesor José Luis Ocarraz, decano de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural. Profesor José Luis, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Profesor Carlos, y nuestras invitadas y conferencistas y otros profesores. Muchas gracias. Bueno, sí, señor. Bien, tenemos entonces la transmisión en vivo Facebook Live. Ahí va a quedar pues el registro del seminario. Seguramente luego van a poder retomar a partir de la grabación pues, varios de los aspectos que se irán abordando. Y entonces antes de darle la palabra a Daniela y Luz Daniela, profesor José Luis, es como una bienvenida o acogida al seminario, por favor. Bueno, muchas gracias, profesor
Carlos González, a nuestras dos conferencistas, a quien les agradezco haber aceptado esta invitación, darles la bienvenida a nuestra facultad, a la Universidad Externado de Colombia, Daniela Saldarriaga y Luz Daniela Ortiz, que nos complace mucho que vengan a compartirnos sus experiencias. Me parece muy importante en este escenario de formación de un programa virtual que se incorporó a esta dinámica de la virtualidad de la que venimos, poder tener personas que tienen experiencias en los territorios. Y ese aspecto sí que es importante para los procesos de formación que estamos llevando a cabo desde la especialización. Este es el 13º seminario de debate y profundización, es decir, es un ejercicio continuado de reflexión en la cual han asistido figuras internacionales y nacionales para compartir en un escenario tranquilo de conversación esas experiencias que nos enriquecen a todos y que enriquecen justamente el accionar de los museos y de las instituciones culturales donde se encuentra. Entonces, me complace mucho que este trabajo persistente, a pesar de las dificultades y afugias que puedan presentarse con la continuidad de este tipo de eventos que en el sector cultura suelen ser muy esporádicos y empezar con los primeros números, 2, 3, y ahí se acaban. Tener el 13º evento de esta naturaleza me parece de ese trabajo continuado. Además de darle la bienvenida, quiero contarles tanto a nuestras invitadas como a los profesores que nos acompañan y a los estudiantes que se van a vincular y a las personas que están en redes sociales. La Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural está en un proceso de renovación, está en un proceso de transformación. Seguimos siendo los mismos, pero con más energías y con más ímpetus para abordar los retos académicos, los retos de formación, de investigación, de proyección social que tenemos como centro de formación, centro de investigación y finalmente como ámbito académico que piensa desde muy distintas perspectivas el tema del patrimonio cultural. Hace 3 semanas asumí la decanatura, muy honrosamente designado por el señor Hernando Parra Nieto. Hemos tenido semanas intensas de trabajo y me complace mucho, y voy a aprovechar este escenario para anunciarlo, me complace mucho señalar que he designado al profesor Carlos González como director de la especialización de la cual ustedes hacen parte. El profesor González, que ha venido siendo coordinador académico de la especialización, asume ahora la responsabilidad de llevar a cabo este proceso con el equipo que lo ha venido acompañando siempre, al profesor William Gamboa, el profesor Sebastián Carrasco. El profesor Gamboa no se desvincula de la especialización, al contrario, va a seguir trabajando, va a seguir aportando, no obstante, su responsabilidad mayor y dedicación total va a estar en la dirección del programa de conservación y restauración de patrimonio cultural mueble y también entre ese equipo que constituyó este programa de especialización, avanzar en la creación de una maestría que nos permita consolidar estos procesos de formación. Entonces, haciendo ese anuncio, quiero ratificar el compromiso que desde la decanatura tenemos con este programa de formación. Queremos que su impacto en las regiones, aprovechando justamente su carácter de programa virtual, sea mucho mayor. Entonces, ver estas experiencias y ver estas conversaciones seguramente animan a otras personas a ser parte de esta comunidad académica. Y finalmente, para no retrasar más el cronograma, simplemente señalarles que en estas circunstancias, frente a lo que nos van a compartir Daniela y Luz Daniela, es muy importante pensar la cultura desde los diagnósticos. Y creo que el hecho de que este sea un ejercicio de diagnóstico bajo unas herramientas y unas metodologías bastante novedosas, que sea un ejercicio ganador de uno de los estímulos del Ministerio de Cultura, ojalá sirvan como referentes y animen a nuestros propios estudiantes a buscar en ese tipo de escenarios, conseguir financiación y precisamente seguir aportando. Después seguramente habrá
fases ya no solo de diagnóstico, sino de puesta en práctica de aquellos elementos que aparecen. Y entonces, además de darles la bienvenida, felicitarlas por ese logro, por obtener ese estímulo, y nuevamente muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Profesor Carlos, muchas gracias. Estaré acompañándolos un rato, escuchando una parte de la conferencia, luego me debo retirar a atender otros compromisos. Profesor Gamboa, su programa creo que queda en muy buenas manos. Sé que usted lo empujó desde el comienzo y queda con su coequipero principal. Entonces queda en muy buenas manos y vamos a seguir continuando como equipo de facultad pensándonos esto. Y aquí, solamente para los estudiantes, cuando vean esto más adelante, vamos a integrar a nuestros estudiantes de posgrado a la facultad. A veces parecen un poco distantes o parecemos nosotros distantes de ellos, entonces construir ese vínculo académico que tenemos con los estudiantes de pregrado, también hacerlo con los profesores y los estudiantes de posgrado. Ya tendremos oportunidad de tener una conversación más personal en ese sentido, profesor Carlos. Profesor William, entonces muchas gracias por todo su aporte durante estos años y espero que esté tranquilo con la decisión que hemos conversado previamente. Y al profesor Sebastián Carrasco, pues muchas gracias por el acompañamiento en este momento, pues puntual en la parte técnica. Gracias, profesor José Luis. Perdón, profesor, sé que no está en el, en el programa, pero solamente un poco con esto que dice el decano, quiero expresar que, como él lo dice, pues que no me voy a ir, eh, eh, pero que no puede quedar el programa en mejores manos. Creo que con Carlos con el profesor González hemos tenido una relación muy linda de muchos años atrás, de por allá del año 2000, cuando él era estudiante de diseño industrial y pasante de la Quinta de Bolívar, y estos años que hemos sido coequiperos, como decía el profesor Socarrás, pues han sido años muy, muy chéveres, de mucho aprendizaje. Esta especialización no sería posible si Carlos no hubiera estado eh, desde el comienzo en el equipo. Claramente, luego con la llegada del profesor Carrasco, pues digamos que se logró conformar un equipo muy, muy bonito. Y ahora sí, como lo decía el profesor Socarrás, pues si bien yo soy más museólogo que restaurador, creo que acá en este programa está el profesor que puede hacer una labor maravillosa, una labor muy, muy buena, muy profesional, y que seguro seguirá sacando adelante este proyecto. O, como les digo, estaré aquí de lado apoyando en lo que pueda, con las responsabilidades en el otro lado, pero sí, de verdad, felicitar al profesor González, y creo que la especialización gana muchas cosas con esta nueva dirección. Entonces, nada, muchas gracias. Profesor José Luis, profesor William, muchas gracias por las palabras. Bien, entonces les damos entonces la palabra, Daniela y Luz Daniela, si quieren compartir pantalla con su presentación. Aquí ya se vienen sumando estudiantes. Hola Camilo José, hola Luciana, hola Marcela, buenos días. Ya estamos por iniciar. Listo, ahí ya estamos viendo la presentación, Daniela. Bueno, pues primero que todo agradecerle mucho a la Universidad Externado, a la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural, a la especialización en sostenibilidad de museos, Carlos, que ya recientemente diriges. Muchas felicitaciones también por eso. Y agradecerte a ti, al profesor William y al profesor Sebastián, que también nos acompaña por esta invitación. Estamos muy entusiasmados por poder compartir con ustedes lo que hemos aprendido en el ejercicio de este diagnóstico, y nada, felices también por las noticias que acaban de anunciar, porque es muy importante que cada vez se generen más programas y más espacios de aprendizaje y de intercambio de conocimientos en torno al patrimonio cultural. Entonces, muy, muy contentas por eso. Vamos a iniciar pues como contándoles de qué se trata este proyecto que realizamos. El título es Museos, Emprendimiento Cultural y Desarrollo Sostenible, y se propone como un diagnóstico participativo para los museos de Antioquia. Como comentaban, pues es proyecto ganador de la convocatoria Estímulos en 2020,
en el capítulo naranja en una beca que se llama Diagnóstico de Dinámicas de Sostenibilidad en Bienes y Servicios con Contenido Patrimonial. Listo. Vamos a partir pues como esta conversación en dos momentos. Vamos a hablar, como comentaba Carlos, de las ideas a las herramientas, contarles un poquito cómo fue todo este proceso de convocatoria y formulación del proyecto, qué herramientas y formatos diseñamos para poder hacer este diagnóstico y también compartir un poco sobre un tema que estamos empezando a estudiar mucho articulado pues como al sector cultural y de los museos, que es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Posteriormente, después de que conversemos un poquito sobre todo esto y hagamos preguntas y nos escuchemos, pues también vamos a hablar de cómo esas herramientas que construimos ya nos llevaron a un trabajo de campo en los museos y los resultados y los productos de esta actividad pues nos ayudaron a realizar las acciones que en este momento estamos desarrollando para fortalecer el sector. Entonces, esta primera parte de las ideas a las herramientas, vamos a conversar sobre esa convocatoria y formulación. Bueno, resulta que los recursos públicos que se destinan a los museos, en su mayoría a partir de convocatorias, son estímulos muy específicos para temas de inventario, de renovación museográfica, de diseño museológico, y son pues como muy específicos, o para adquisición pues de obra también recientemente, y son proyectos que se gestionan a partir de las personerías jurídicas de los museos o las figuras jurídicas pues legales de los municipios a los que pertenecen estos museos. Entonces, como tal, convocatorias del sector que uno pueda acceder como profesional del sector son muy escasas. Pero con todo el tema de la política naranja y esta política pues de gobierno, se incluye en la convocatoria de estímulos de 2020 todo este capítulo naranja, y en el segmento de artes y patrimonio, en la línea de turismo y patrimonio cultural, se ingresan pues a los museos. Esto es súper importante entenderlo porque los museos estaban anteriormente asociados al Viceministerio de Patrimonio y Fomento Cultural, pero con toda la implementación de la política de la economía naranja, todo el sector museos pasa a ser parte del Viceministerio de Economía Naranja. Incluso pues el tema de debate de nuestra política nacional de museos se encuentra en el Viceministerio de Economía Naranja. Entonces se abre como un capítulo más para buscar también alternativas y estrategias y programas de fortalecimiento, y allí es donde aparece esta convocatoria puntualmente. Es una modalidad de beca, es una línea de acción de investigación. La figura por la cual uno se presenta es una persona natural, y este estímulo en concreto que ganamos para la ejecución de este proyecto tiene un valor de 35 millones de pesos y un plazo de ejecución de 4 meses. El objeto que tenía la convocatoria de forma general era poder facilitar la toma de decisiones estratégicas que hicieran los agentes del sector cultural a partir pues como de una investigación o de un insumo o de un producto que se pudiese constituir como una base para esta información. Entonces, el objeto como tal era entender cuáles eran las condiciones existentes para circular los bienes y los servicios que tenían contenido patrimonial en pro de la sostenibilidad, y conocer cuáles eran las principales características, fortalezas y retos de los emprendimientos culturales. Estamos en un escenario donde todavía pensarnos el tema de los museos como un emprendimiento cultural nos cuesta mucho, nos desafía también mucho porque tradicionalmente lo hemos manejado de otras formas, pero también es como una invitación que nos hace el gobierno nacional a pensar en la posibilidad de cómo articular todo este tema de la economía naranja a las necesidades que tenemos en nuestros museos. Personalmente, me ha costado mucho entender este tema y poderlo vincular ahí, pero tenemos que pues como aprovechar el panorama que se nos presenta respecto al tema de la economía naranja, y a partir de eso fue que encontramos esta línea en la que podíamos meter el tema del diagnóstico que necesitábamos como insumo para empezar a proponer estrategias de fortalecimiento del sector. Entonces allí encontramos como un espacio donde poder hablar, o donde poder solicitar o gestionar recursos para realizar este diagnóstico,
Y el objeto como tal que teníamos era diagnosticar el panorama actual de 15 museos pertenecientes a la red de museos de Antioquia. Es muy importante conocer un poquito el contexto porque en el sistema de información de museos colombianos 5, Antioquia es el departamento con más instituciones museales registradas. Tenemos alrededor de 86 museos registrados. Y es un poco complicado porque todo este conocimiento que tenemos en museos, toda esta experiencia y formación profesional es como de la ciudad capital. Entonces era también como, bueno, pensar en si la información y el conocimiento sobre esto se encuentra en la capital, ¿cómo hacemos para llegar a otros municipios, a otros departamentos que tienen una tradición museológica desde el empirismo muy extensa y cómo conocemos también cuáles son las dinámicas que se presentan allí de sostenibilidad, precisamente a partir pues, como de toda esta experiencia acumulada? Entonces nos parecía muy importante pues, poder dirigirlo a estos 15 museos, ninguno de ellos ubicado en la ciudad de Medellín, todos en los municipios del departamento. Son estos museos que reciben la categoría de pequeños museos o museos pues, locales. Lo que queríamos analizar era, pues, el territorio es muy diverso, la cantidad de entidades museales del departamento es muy diversa, cómo en todo este ejercicio podíamos encontrar factores comunes, necesidades comunes, oportunidades comunes que nos permitieran pensarnos en una estrategia o en un programa de fortalecimiento a partir de encontrar qué era eso que los hacía diferentes, pero cuáles eran todas esas características comunes pues, que habían. Para eso fue muy importante un programa formativo, una materia en particular de la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, que es el marketing de identidades culturales, que nos permitía pues como hablar de toda la estrategia de marketing, de propuesta de valor, de estudio de Canvas. Entonces pensamos que lo más oportuno ahí era poder identificar cuáles son esas particularidades que tienen esos museos que se deben a sus comunidades. ¿Qué hace este museo diferente de aquel? Porque generalmente cuando trabajamos diagnósticos recolectamos información cuantitativa que nos dice sí, no, pero necesitamos como llegar más allá y poder conocer esas características particulares o por qué las cosas son así o se hacen de determinada manera. Y definitivamente eso estaba asociado a las comunidades y al territorio. Entonces, queríamos buscar cuál era esa propuesta de valor como la pieza clave de la sostenibilidad de estas entidades museales. Y finalmente, con toda esta información, poder proponer estrategias, planes, alianzas, llamados a la acción, soluciones, espacios de discusión como este, y cómo también podíamos articular el trabajo en red en pro de este tema de la sostenibilidad. Entonces, construimos pues como la propuesta, la presentamos a la convocatoria, 3 meses después resultamos beneficiarios del estímulo y pues entonces el equipo de trabajo comienza toda la labor. Contamos pues con Luz Daniela Ortiz Arevalo, que ella es diseñadora industrial, también estudiante de la maestría en museología, que nos va a acompañar en breves segundos con su parte de la conferencia. Dani se encarga de toda la parte del diseño de las herramientas que necesitamos para obtener la información. Realiza pues como esta estrategia de mapas de valor, todo el diseño gráfico de la propuesta, porque cuando hablamos en clave de economía naranja, pues el requisito es a socialización, crea un logo, crea una marca, crea una identidad de la iniciativa que está trabajando. Entonces Dani también se encarga de todo eso y a través pues, de las herramientas del design thinking crea como toda esta posibilidad de diagnosticar los museos más allá de un formulario encuesta que también caemos pues como en el error de pensar que un formulario de encuesta es un diagnóstico. Entonces, ahorita Dani les va a comentar más sobre eso. Con Fernando Giraldo, que es un compañero muy querido también, que tiene una amplia experiencia en museografía, es arquitecto y artista plástico, nos apoya con todo el componente de producción audiovisual y nos ayuda también como con las variables de identificación de las encuestas, sobre todo pues en lo que tiene que ver con el tema inmueble, por su formación en arquitectura. Y nos ayuda pues como con todo este tema del registro también tan importante para obtener este diagnóstico. Y yo finalmente pues me pongo en la tarea de analizar como toda esta información, en entender estas propuestas de valor y en pensar ese tema de los objetivos de desarrollo sostenible que más adelante también les vamos
contar. Diana Cristina Londoño nos hace todo el apoyo en la parte fiscal, porque pues al ser un estímulo con recurso público, eso también tiene ciertas implicaciones en cómo se ejecutan los recursos y cómo se generan pues como los comprobantes de egreso de toda la inversión de esto. Entonces también es importante pues el rol de Diana ahí en la gestión del recurso financiero. Todo este proyecto sale porque para nosotros es muy importante pensar el tema de la sostenibilidad como un tema de corresponsabilidad. El gobierno presenta unos recursos disponibles como parte de su responsabilidad por la salvaguarda del patrimonio, en el entendido que es una responsabilidad del Estado, pero también es una responsabilidad compartida cuando entendemos que el patrimonio pues, es de todos. También era importante que este ejercicio pudiésemos hacerlo con los portadores del conocimiento, con las personas que trabajan en los museos, que tienen una experiencia acumulada de forma empírica o en algunos casos de forma profesional, pues como todos estos años dedicándose al ejercicio. Y también pensando en que muy probablemente ellos tienen las soluciones a los temas que nosotros tanto debatimos en el salón de clase y en los espacios pues, académicos sobre qué pasa con los museos y entender pues que en las entidades, las personas que trabajan en ellas muchas veces tienen como todas estas soluciones. Y también entender que una clave para la sostenibilidad de estas entidades era pensar en que el museo podía contribuir a la solución de las necesidades que presentaban las comunidades a las que los museos mismos se deben. Este fue como el planteamiento inicial que hicimos para ejecutar este diagnóstico. Y ahora sí doy paso a mi compañera Luz Daniela para que nos comparta el tema de las herramientas y los formatos que implementamos para este ejercicio. Listo, gracias Dani, muy buenos días a todos. A continuación vamos a hablar entonces de las herramientas que usamos, principalmente fueron dos. En un primer momento se usa una encuesta por áreas, algo muy parecido, pues muy por encimita, muy parecido a un Facility Report, donde por medio de 80 preguntas divididas en 9 aspectos, vamos a ver aspectos un poco más cuantitativos de la institución. Entonces, si tiene misión, si tiene visión, cómo es el inmueble en el que está instalado el museo, cuáles son sus colecciones, cómo son las áreas de exposición, cómo es la comunicación del museo, si tiene imagen corporativa, en otro, pues, qué servicios presta el público, cómo son sus públicos, cuáles son los recursos humanos con los que cuenta el museo, tanto propios como si están vinculados de pronto a la gobernación o a la alcaldía, cómo se financia. Estos son los 9 aspectos claves y además se les propone hacer una matriz DOFA donde ellos mismos diagnostiquen 3 debilidades, 3 oportunidades, 3 fortalezas y 3 amenazas que ellos identifiquen para que luego nosotros más adelante podamos analizar esta información. Esta información se toma pues se hace por medio de un formulario Excel, porque pues si bien el CIMCO tiene esta información, pues no pudimos acceder a ella. Entonces en ese primer momento nos sirvió mucho esta encuesta por áreas para saber cómo estaba estructurado el museo. En una segunda parte se propone una serie de mapas para saber cómo funciona más el museo. En una parte primero vamos a hacer un autorreconocimiento donde el museo va a ver qué recursos tiene, tanto materiales como inmateriales, qué necesidades y problemas ve alrededor, qué bienes y servicios cuenta que estén relacionados con esas necesidades y problemas que tiene en su entorno, y además su visión y su misión, más allá como de esta institucionalidad de la entidad. También se hace un mapa de empatía. Esta metodología en la que uno se imagina un visitante, le pone un nombre, una edad, cómo es, y empieza a ver
cómo piensa, qué oye, qué ve, qué dice, qué le preocupa, qué quiere lograr. Y esto se relaciona mucho pues, con los bienes y servicios que presta el museo. Acá nos pasó algo curioso y es que cuando empezamos a hacer este mapa de empatía, los museos empezaban a hacer un ejercicio como retrospectivo, como que empezaban a ver cosas muy de ellos más allá del visitante. Entonces, lo que se hace es lo bueno de esta metodología basada en design thinking es que permite ser muy flexible. Entonces, lo que hacemos es que este mapa de empatía lo volvemos otro mapa de empatía, pero esta vez interno. Entonces, lo que se hace es que vamos a imaginar que el museo es una persona y que vamos a ver qué piensa, qué oye de sus visitantes, de las personas que lo rodean, qué ve en su entorno, cuáles son sus acciones alrededor, cuáles son sus preocupaciones y cuáles son sus objetivos que quiere lograr. Esto entonces, toda esa información se traduce en la identificación de propuesta de valor, que también es una metodología pues, del Canvas, donde vamos a identificar qué está prestando el museo, qué le puede ayudar qué puede ayudarle a la comunidad y cómo las frustraciones del público y de su entorno las podemos aliviar. Entonces, con esto se logra identificar la propuesta de valor de cada uno de los museos. Además, se realiza pues esta parte, como tercera parte también, además de estas dos herramientas que les muestro, se hace otra identificación de los indicadores por nivel basados en una metodología de Sao Paulo, que Dani se los va a contar un poco más. Bueno, en Brasil, en Sao Paulo, Brasil, ahí está el sistema estadual de museos, que es un sistema precisamente que con base en unos indicadores de calidad en 3 áreas de conocimiento muy específico, pues ubica a los museos en un nivel. Entonces ellos proponen indicadores desde la gestión y la gobernanza, indicadores para la salvaguarda de las colecciones y los acervos, e indicadores para la comunicación y los servicios al público. En total son 20 indicadores para el nivel básico de museos. Nivel 1 son 25 indicadores, nivel 2 son 25 indicadores y nivel 3 son 17 indicadores. Es un sistema que genera, pues cuestiona mucho porque cómo es esto que vamos a estratificar los museos en niveles, que cómo se va a generar, pero cuando uno se sienta pues como a entender un poquito a qué se deben estos indicadores y cómo se proponen, también se constituye como un plan de acción para los museos que los invite a que cada día puedan como desarrollar acciones, gestiones y estrategias para aumentar como esos indicadores o poder cumplir como todos esos estándares de calidad que se proponen. El programa de fortalecimiento de museos en Colombia, a través del 5, funciona con una estrategia muy similar en la que también se establecen los niveles de los museos. Nosotros tenemos 3 niveles en comparación pues, con Brasil, que tienen estos 4 niveles. Pero es muy interesante porque pues, Brasil va un poco más adelantado en este tema de los niveles por museos, y a partir de los niveles propone como un apoyo desde el Estado, ya sea en bolsas de recursos para los museos en nivel básico, museos nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces este sistema nos parece pues como muy interesante porque nosotros vamos en la fase de que ya cada museo tiene un nivel y lo conoce producto de este diagnóstico que se hace en 5 y producto del acompañamiento del programa de fortalecimiento de museos, pero ya en Brasil está constituido pues como una política pública y se propone pues que se asigne un recurso de manera pues fija y establecida para fomentar como el desarrollo de estos niveles en los museos. Entonces, con base pues, en esos indicadores por nivel del sistema estatal de museos de Brasil y también pues como estudiando nuestro programa de fortalecimiento de museos del 5, generamos también nuestra encuesta para poder establecer cuáles son los niveles a los que corresponderían los museos en el departamento de Antioquia. Cuando comentemos pues sobre el tema de resultados, hacemos como más énfasis en esta parte.
Y también nos pareció muy importante pensar en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son una política de las Naciones Unidas que lo que hace es proponerle a países miembros de las Naciones Unidas que orienten sus políticas al desarrollo, al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible o la Agenda 2030, como también se conoce. Entonces, producto de esto es pensar en que hay objetivos comunes que tenemos como aldea global, por así decirlo, en pro de acabar con el hambre, de mejorar la salud y el bienestar, de garantizar la educación de calidad, de poder hablar de una igualdad de género, de que haya acceso al agua limpia y al saneamiento, que haya un trabajo decente y un crecimiento económico, y pues así 17 objetivos que propone esta Agenda 2030, cada una con sus indicadores. Se propone también desde las Naciones Unidas como un llamado a la acción para que las entidades, independientes del tipo de entidades que sean, puedan orientar sus acciones al cumplimiento de estos objetivos. Y finalmente, con el pensado pues de que si vamos a hablar de sostenibilidad, el tema o la necesidad es no dejar a nadie atrás. Todo este planteamiento de la Agenda 2030 nos llama mucho la atención porque si bien es una política de las Naciones Unidas, que también en muchos casos, pues hay que decirlo, también se propone como una cosa del deber ser y de lo correcto. Cuando uno se sienta a estudiar esta herramienta, uno puede sacar un montón de cosas a favor que se pueden implementar también en nuestros museos, porque estos pequeños museos o museos pues, de municipios que tienen una capacidad diferente a la de los grandes museos están casi que condenados a estar siempre detrás del tiempo. Cuando hablamos de lo que hace un museo, por definición estamos hablando de conservar, de difundir, de investigar, y muchas veces las capacidades de conservar, de difundir y de investigar estos museos es muy reducida porque es una persona que se dedica a todas las funciones del museo con un presupuesto muy reducido, con unos problemas de conservación, de gestión de colecciones, de actividades, de recursos muy fuertes. Entonces, si siempre estamos midiéndolos y pensando en ellos, como bueno, las funciones de los museos son estas y ustedes deben cumplir las funciones de los museos por definición, pues es condenarlos a estar en un estado detrás del tiempo muy permanente porque es difícil en nuestro sector poder garantizar que todos los museos van a tener sus colecciones registradas, que todos los museos tienen la capacidad de desarrollar investigación, que todos los museos tienen personal adecuado, personal formado, personal profesional para el desarrollo de actividades museológicas, de actividades de educación, de públicos. Entonces pensamos de pronto en este tema de cómo los objetivos de desarrollo sostenible podían ayudarnos con este tema de la sostenibilidad, muy amarrado de la propuesta de valor que estábamos intentando identificar. Entonces, leyendo pues como sobre el asunto, encontramos que Ibermuseos hace una apuesta por el tema del desarrollo sostenible, pensando en 4 dimensiones clave. Entonces él propone la dimensión ambiental y el museo propone la dimensión ambiental pensando en que el museo tiene un papel multiplicador en la comunidad en la que se inscribe. Entonces todo lo que pasa en el museo, todas las exposiciones que se pueden generar en un museo, toda la información que maneja un museo, pensando también en las lógicas de los ecomuseos, de la nueva museología y de la museología social, pues este papel multiplicador puede ayudar a generar una conciencia más en pro del trabajo común para el cumplimiento de estos objetivos. Pensando en la dimensión social, es pensar que a partir de los museos también se realizan o se formulan políticas y estrategias en pro del desarrollo comunitario y que los museos son espacios de acceso y participación para la toma de decisiones que tienen que ver con las culturas y con las comunidades que originan esos patrimonios. Entonces, pensando también en el museo como un espacio de apropiación del patrimonio, pero en pro del beneficio local y de la preservación de esos patrimonios de las comunidades pues, a los que se deben estos espacios. También surge una dimensión económica en la que a través de alianzas público-privadas, la venta o la comercialización de servicios y productos propios de las regiones, o también experiencias para el turismo, la educación y la recreación,
también se puede generar ganancia social. Siempre asociamos la dimensión económica a un tema del enriquecimiento. Sabemos que los museos, por definición, son entidades sin ánimo de lucro, entonces esta dimensión económica la asociamos a una ganancia social. Y en la dimensión cultural es también entender este museo como un espacio de reflexión, un museo donde se presenta la interculturalidad, donde hay diversidad cultural, donde se habla de identidades, de interacciones y se transversaliza todo este tema de la cultura, siendo espacios de encuentro y espacios también de desencuentro de las diferentes manifestaciones de nuestra cultura. Ibermuseos propone como estas categorías para hablar del desarrollo sostenible. Invitadísimos a que lo lean en la página de Ibermuseos, y a nosotros estos temas nos llaman mucho la atención porque si tenemos estas áreas del museo que establecemos desde la infraestructura, desde la gestión y la gobernanza, desde la investigación y las colecciones y desde la comunicación y los servicios al público, y tenemos estas dimensiones de los objetivos de desarrollo sostenible que nos propone Ibermuseos, pues lo que podemos empezar a hacer y con esta herramienta es, bueno, cómo desde la comunicación y los servicios al público estamos aportando a la dimensión ambiental del desarrollo sostenible. Y claro, pues una opción puede ser el reciclaje de dispositivos museográficos o la itinerancia de exposiciones que puedan llegar a otros museos, para que no sea un asunto de monto plotter, produzco un montón de contaminación, la exposición me dura 3 meses, desmonto todo y todo se va a la basura. Entonces, lo que queríamos también era, para hablar concretamente de sostenibilidad, ver cómo los museos podían aportarle a este tema del desarrollo sostenible si cogemos un objetivo de desarrollo y preguntamos cómo desde la infraestructura podemos contribuir a la dimensión social de cumplimiento de la Agenda 2030. Entonces se propone esta herramienta que también más adelante les vamos a contar qué pasa con ella. Y hasta ahí tenemos nuestra primera parte de la conversación. Queremos escucharlos, queremos saber qué opinan, si tienen alguna pregunta, si quedó de pronto alguna duda sobre lo que hemos estado comentando. Bien, Daniela y Luz Daniela, muchas gracias. No sé si Camilo José, Luciana, María Clara, Marcela, alguna pregunta, y mientras la van pensando, me gustaría sí, porque creo que en la segunda vamos a profundizar un poco más en lo que ocurre con esos indicadores, ¿vale? Que creo que es como el impacto que puede llegar a tener esa información en otros procesos que se pueden estar adelantando. Entonces, devolviéndonos un poquito más y concentrándonos en la herramienta, me gustaría que nos compartieran un poco más cómo fue ese proceso de elaboración de la herramienta, en qué momento ahora lo presentan de una manera, diríamos, muy sencilla, ¿no? De tener ese formato o formulario inicial y cómo eso lo trasladan a la herramienta, pero si pudiesen detallarnos un poquito cómo fue ese proceso, seguramente hubo algunos como pruebas o prototipos que nos contaran un poquito más de ese trabajo de elaboración de la herramienta. Dani. Bueno, como decía Daniela, nos pasamos mucho en el trabajo que hicimos en una asignatura de marketing en instituciones museales en la maestría, pero sí tuvimos varias pruebas. Originalmente se quería, pues con el tema de la pandemia, de las restricciones, se tomó un primer momento en que se quería hacer virtual. Entonces se hacía la encuesta por formulario, para la parte de los mapas se hacía una encuesta, un formato para que fuera un poco más sencillo para ellos. Lo que se pensó fue una presentación en PowerPoint con unas preguntas orientadoras y que ellos fueran contestando. Pero pues el tema, digamos, en la encuesta por áreas era un poco técnica la cosa, tal vez habían terminología que era un poco complicada para ellos. Entonces lo que se decide hacer es que cuando se flexibiliza
los permisos de movilidad en medio de pandemia, pues Daniela y Fernando empiezan a hacer trabajo de campo y se van directamente con ellos. Y a medida que se va implementando, se van haciendo los ajustes. El ejemplo que les daba es mapa de empatía. El mapa de empatía siempre se piensa con el cliente externo, pero entonces lo que se hace es que ellos empiezan como a hacer una reflexión interna, por lo que decidimos modificarlo y hacer también un mapa interno donde ellos nos digan qué le interesa al museo, qué le preocupa, hacia dónde quieren ir. Entonces, esos fueron como los ajustes, sobre todo por temas de restricción en pandemia, qué se podía hacer y qué no se podía hacer, la virtualidad si no servía o no servía, pues más o menos lo que se hizo. Gracias, Luz Daniela. De pronto, un poquito más en detalle. El tema del formato, como cuáles fueron esos ajustes que fueron implementando para ajustar cada vez más la herramienta. Además, seguramente necesita otros ajustes, me imagino. Entonces, chévere que nos cuenten en esa minucia incluso cómo se define la herramienta y también qué habría que ajustarle. Dani, si quieres muestra la encuesta que hicimos. ¿Tú la tienes, la presentación, por favor? Sí, ya. ¿Estoy compartiendo pantalla o solo la presentación? Estás compartiendo pantalla, vemos un Ok. Bueno, tenemos varias herramientas porque necesitábamos sacar información de todo tipo, no solo información cuantitativa, que es como la que comúnmente sacamos cuando tenemos un diagnóstico, sino información cualitativa. Entonces, entendemos pues que para poder sacar el tema de la información cualitativa, generalmente en los museos manejamos este formato de Facility Report, que es una encuesta donde preguntamos, bueno, pues si yo voy a llevar una exposición itinerante a este museo, necesito saber si tiene las condiciones ambientales, si el tamaño de las puertas me entran las piezas, si tiene ascensor, pues como información muy básica sobre eso, pero como nosotros no íbamos a hacer ningún proyecto pues como de itinerancia de obra, construimos una herramienta en Excel pues con la ayuda de Fernando, como decía Dani, como compartida en varios campos. Aspectos muy generales de la institución que nos permitan generar una identificación. Nos encontramos con que la mayoría de museos no tienen planteada una misión y una visión, entonces es un asunto de que se sientan a construirlo en ese momento. Y lo que hacemos también con estas herramientas es, bueno, es que ¿cómo así que teníamos que tener una misión? ¿Cómo así que los museos tienen que tener una visión? Entonces, al preguntarles también un montón de cosas, ellos se enfrentan como a todo lo que hay que tener presente para la gestión en museos. Entonces, por eso cuando Dani dice que representa también un desafío grande para las entidades poder responder esta encuesta, es que se nos hace necesario visitar el lugar, no tanto para corroborar que la información que nos están presentando es la información correcta, ni para hacer ningún proceso de verificación, porque pues no era nuestro interés juzgar el accionar de los museos. Entendemos las limitaciones que tiene el sector y sobre todo pues en estos museos de los municipios más pequeños. Nos vamos con esta herramienta y entonces se vuelve un asunto de conversar con las personas. Si yo siento a una persona ante este Excel, se enojan conmigo. O sea, va a ser una cosa súper tediosa tener que responder un Excel y eso incluso es una cosa que ya el programa de fortalecimiento también lo sabe y también lo está empezando a pensar a partir de 5. Cuando nosotros registramos la entidad ante 5, este formulario se nos hace eterno y nos preguntan un montón de información que muchas veces no tenemos consolidada. Entonces, en vez de dejarle a la persona que respondiera este Excel, nosotros muy disimuladamente íbamos conversando con ellos e íbamos llenándolo para no generarles a ellos una carga adicional dentro de las cargas laborales pues, que implica la gestión del museo. Entonces esta fue la primera, les preguntamos aspectos generales sobre la entidad, les preguntamos aspectos técnicos sobre el inmueble, mezclando pues información cuantitativa y cualitativa, porque le preguntamos, bueno, su inmueble del 1 al 10, ¿en cuánto está? Ah, en 8. Ah, ¿qué por qué? Porque también sabíamos que eran personas que no tenían como la experticia en ese conocimiento para darnos un concepto sobre un inmueble, por ejemplo, pero entonces nos tocaba como preguntarle reiteradas veces como ¿por qué? ¿Por qué? Ah, sí, muestra en dónde está la humedad, ah, sí, muestra en dónde está el tema pues que usted está mencionando.
Les preguntamos sobre las colecciones, si sabían cuántos objetos tenían. Nadie sabe concretamente cuántos objetos tienen. Siempre era como, tal vez no sé cuántos, pero de pronto no sé qué. Entonces nos íbamos dando cuenta también en la dificultad para responder las preguntas que les planteábamos, como todas las dificultades que hay detrás de la gestión del museo. Cuando les preguntábamos por el área de exposición, nos dimos cuenta que se confunde mucho la exposición temporal con la exposición itinerante, entonces todos estaban convencidos que tenían exposiciones itinerantes, cuando en realidad lo que tenían era una sala de exposiciones temporales. Y empezamos a obtener como meta información, no solo lo que les estábamos preguntando, sino también las dificultades que tenía el sector para poder responder todo esto. Entonces, la encuesta es larguísima, tediosísima, pero se vuelve un asunto de conversar. Esta sí nos tocaba hacerla así, larga. Pero aplicando pues los primeros diagnósticos en esta herramienta, pues tipo Facility Report, ahí es donde nos sentamos a conversar con Luis Daniela y decimos como no, pues necesitamos algo que nos permita conversar. Si yo ya sé que el museo no tiene una misión ni una visión, ¿yo para qué lo voy a condenar a que no tenga? Sino más bien como, bueno, entonces, ¿qué se te ocurre que puede ser la misión para el museo o a dónde debe proyectar su misión el museo? Y ahí es donde sale pues este cuadrito que propone, esta herramienta que propone Luzda con el Design Thinking. Entonces era un tema de, bueno, nos sentamos con todas las personas que están dispuestas a responder la encuesta con un post-it de colores y es como lo primero que se le venga a la cabeza. Acuérdese que yo no soy Ministerio de Cultura, acuérdese que yo no soy Instituto de Cultura, yo soy una estudiante de museología que quiere saber qué están haciendo aquí, qué está pasando acá, qué se necesita acá. Y ahí la gente como que baja un poquito la guardia también y empieza a contar de todo. Y con esta herramienta pues que se propone con los post-it, obtenemos más información y ellos también empiezan a identificar cosas que a lo mejor no tenían presente, o sea, no tenían presente que el señor de la ferretería era un aliado clave para el desarrollo del museo, no tenían presente que ellos como trabajadores del museo eran un recurso inmaterial impresionante que tenía la entidad y bueno, un montón de cosas empiezan a pasar que cuando hablemos de los resultados les empezamos a comentar todo ese montón de resultados tan bonitos. Ponerlos a ellos también a imaginarse como un visitante del museo, los hackea un montón, los cuestiona un montón porque son personas que llevan en algunos casos mucho tiempo en el ejercicio de dirección de sus museos y es como invitarlo como, bueno, haga de cuenta que usted nunca ha estado acá y piense qué siente cuando ve esto, cuando ve aquello, entonces es invitarlos también a ver su propia identidad con ojos diferentes. Esta es como la segunda herramienta. La tercera herramienta sí es otra encuesta de sí, no, sí, no, sí, no, una cantidad absurda de indicadores y preguntándolos pues si les cumplen de forma parcial o de forma sí, no, o parcialmente, porque también tenemos que reconocer que se hace un esfuerzo por identificar eso. Entonces acá tenemos el formulario, el área, los niveles que propone el sistema, pues por ejemplo el indicador de nivel básico de gestión y gobernanza. La institución posee al menos una persona encargada del museo dedicada exclusivamente al desarrollo de las funciones del museo. Entonces estos eran los indicadores que teníamos y esta información la íbamos como recolectando a medida que conversábamos con ellos, a medida que respondíamos el Facility Report y a medida que también estábamos respondiendo este formato Canvas de Design Thinking. Y esto es un poquito más detalle del tema de las herramientas que utilizamos para eso. Bien, bien. Incluso esa sistematización de información que luego se pondrá en función de lo que continúa ahora. Bien. Colegas, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna intervención hasta acá? A mí sí me gustaría hacer un par de preguntas, profesor. Claro, Camilo José, adelante. Primero, creo que ya me están viendo, espero que sí. Buenos días para todos. Yo sí tengo 3 preguntas para las colegas que me gustaría como plantear. La primera es, pues más curiosidad que todo, saber qué fue lo que pasó con el CIMCO, con el sistema pues de los museos colombianos que no pudieron obtener la información. Me da como un poquito de curiosidad de eso.
La segunda pregunta, les quería plantear como cuál fue la elección, cuál fue la razón por la que eligieron el sistema de los museos de Sao Paulo o, por ejemplo, las dimensiones de Ibermuseos sobre, por ejemplo, otro tipo de conceptos, otro tipo de categorías. Y la tercera pregunta que les quería plantear era si en el proceso de buscar estas herramientas y de formular pues todas estas ideas se encontraron con experiencias similares en el país o pues aquí en el contexto más inmediato, tipo Venezuela, Panamá, Ecuador. Porque parece como que este tipo de proyectos como que deben de tener una buena trayectoria detrás. No sé, siento que ya se han hecho antes y me parece muy triste que no esté Cielo, que Cielo terminó como haciendo accidentalmente un diagnóstico de los museos del Meta dentro de su proyecto. Entonces, pues sí, en realidad son esas tres preguntitas. Listo. Pues el tema con Simco es que en ese momento nosotros, como no éramos una entidad museal ni representábamos a una entidad gubernamental, acceder a la información de Simco era difícil. O sea, las encuestas que hay ahí no son de acceso público, es un sistema de información del Ministerio de Cultura. Actualmente ya sí tenemos acceso, pero por otras circunstancias que ahorita les comentamos también. Y también tiene que ver eso, Camilo, gracias por tus preguntas, con el tema de la capacidad que tenemos para gestionar toda esta información. En el Simco es solo una persona encargada de todo el sistema de información de museos y también para él se representa también un desafío estar con estos diagnósticos actualizados, pero adicionalmente la información que nos provee Simco es muy específica y nosotros no podíamos entender si era exactamente lo que se estaba preguntando. Lo que hablamos ahorita hace un momento es que uno de los desafíos más grandes de este tema de diagnóstico es que cuando vos preguntas si tu colección está registrada, la persona no sabe si le preguntan por registro fotográfico, registro ante el ICANN o registro en un inventario. Entonces, ese montón de variables, aunque el Simco nos hubiese facilitado la información, sentíamos que teníamos que hacer un ejercicio de cotejar como toda la información disponible. Actualmente Simco está trabajando pues para poder hacer que toda la información que ellos contienen sea accesible. Hemos estado también conversando con ellos porque queremos poder cotejar la información que hemos levantado con la información que Simco posee. Abimelec y Santiago Jara nos han apoyado también mucho en todo este proceso de cotejar información. Pero en su momento, cuando se lanzó como la necesidad, como no representábamos como tal una entidad, sino que éramos como simples mortales, preguntando cosas, era muy difícil acceder a ellas. Por el lado de Simco. Por el lado del sistema de Brasil fue porque creo que fue en 2018, se celebró un encuentro de políticas públicas de museos, ¿cierto? Entonces, Davidson Casecker, que es la persona encargada del sistema estatal de museos de Brasil, participó en él, participó de forma presencial. Eso se hizo con la gente del ICOM en el Museo Santa Clara y se habló pues como de todas las políticas de museos. Davidson compartió su experiencia, nos explicó en qué consistía este sistema de museos y a nosotros nos llamó mucho la atención porque es un sistema que en Brasil funciona hace más de 10 años y en Colombia, a pesar de que tenemos los mismos cimientos de establecer niveles, no se ha podido trascender el tema de que si perteneces a X o Y nivel, pues puedes tener como un acceso diferenciado a ciertos recursos o a ciertas oportunidades. Entonces, mientras que en Colombia el tema de las convocatorias sigue siendo un tema de competir con el museo hermano para obtener recursos, porque así se plantean las convocatorias como en términos de competencia. En Brasil hay una especie pues como de acceso, entre muchas comillas, equitativo al recurso, porque vos entras a igualmente competir por un recurso, pero con entidades que están más a la par. Actualmente, cuando se trata de estímulos, museos como la Sala Arqueológica de Tarazá, que son 3 vitrinas en una oficina, compite por recursos con museos como el Museo de Antioquia, como el Museo de Arte Moderno, como otro tipo de entidades, y eso es, desde todo punto de vista, pues como muy difícil.
Sabemos que hay un montón de experiencias también muy enriquecedoras. Sabemos que el sistema estatal de museos de Brasil también tiene un montón de fallas, pues porque aquí lo estamos también presentando como un ideal muy grande, pero también conocemos que hay fallas con el tema de cómo se establecen esos indicadores, con la capacidad que se tiene para hacer seguimiento de esos indicadores. Pero nos parecieron que eran temas que podíamos usar de referente. Si tenés otros referentes que digas, tienen que revisar tal cosa, también súper abiertas a la posibilidad de conocer como más herramientas que nos puedan servir para eso. No sé, Luzda, si quieres comentar algo. No, lo que dijiste es claro. 5, hay que tener en cuenta que 5 son 10 personas para todas las instituciones del país. Entonces, digamos que ahorita sí estamos en otra fase donde es un poco más sencillo la comunicación con ellos, pero en ese punto sí fue algo complicado, pero y en cuanto a otros resultados similares, o sea, otros proyectos, nosotros vimos algo de Ibermuseos, especialmente con lo de los objetivos de desarrollo sostenible, pero nos falta tal vez ver qué otras herramientas nos pueden servir para la siguiente fase. También hay algo que nos ha preocupado un montón y es el tema de diagnosticar por diagnosticar. El último diagnóstico que se hizo en Antioquia fue en 2010 para la creación del Plan Decenal de Cultura. El periodo de vigencia de ese diagnóstico se cumplió en 2020 porque de 2020 al 2029 ya tenemos otro plan. Entonces, por eso también se hacía necesario como pensar en un diagnóstico. Pero cuando comparamos este diagnóstico de los mismos museos del departamento de hace 10 años con el diagnóstico que actualmente estamos desarrollando, es lo mismo. Pues, o sea, tenemos las mismas amenazas, tenemos las mismas dificultades. Quizás, todo hay que decirlo, con todo el tema de la virtualidad y todo eso, sí hay más oportunidades y más fortalezas, pero hay cosas que no han cambiado pues a lo largo de todos estos años. El tema de que solo una persona trabaja con un montón de cosas, un montón de cargas, el tema de que no hay recursos, el tema de que no se ha podido consolidar una política nacional de museos, como que sigue siendo lo mismo. Entonces, quizás pues, ahorita que conversemos más sobre los resultados, también es entender como, bueno, dejen de diagnosticar por diagnosticar, porque en general conocemos bien como cuál es la situación, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con todas esas respuestas y qué pasa con toda esa información que tenemos y cómo la podemos traducir a algo que realmente sea útil? Es como el problema, los diagnósticos se quedan en diagnósticos, pero ¿qué pasa? Bien. Muchas gracias. A ti, Camilo, muchas gracias y estamos súper atentos también a recomendaciones, referentes, cosas que también creas que nos puedan ayudar a profundizar más en varios asuntos de este tema. Sí, gracias. Gracias, Camilo José. ¿Alguna otra intervención, colegas? Unos minutitos más. ¿Algo adicional? Bien. Si quieren, entonces continuamos con la segunda parte. Daniela y Luz Daniela. Súper. Listo. Vamos a esta segunda parte que es como toda esa construcción de herramientas que hicimos ya, cómo llegan a los museos. Acá estamos precisamente en la sala Museo Arqueológico de Tarazá, que literalmente es una sala arqueológica al interior de una oficina. Con ellos fue muy bonito todo lo que descubrimos, pero ya vamos a tener oportunidad de comentar. Cuando realizamos el trabajo de campo, como les contaba Luzda, todo el proyecto había sido pensado para que fuese desde la virtualidad, porque era el requerimiento técnico que se hacía desde el Ministerio de Cultura. Pero tuvimos la fortuna de que cuando empezó toda la fase ya de trabajo de campo, pues las medidas de seguridad habían bajado un poco, ya se había hecho posible pues como poder viajar entre municipios.
Entonces tomamos la decisión de convertir todas las herramientas en cosas que uno pudiera hacer con la mente. Entonces ahí es cuando estos mapas que proponía Dani, pues decidimos imprimirlos en tamaño pliego, llevarnos marcadores, crayolas, colores, todo lo que fuera necesario y empezar a hacer este trabajo de campo. Lo primero que teníamos que entender era que pues, Antioquia, con sus 86 museos, es un territorio supremamente diverso, que el origen de todos estos museos es muy disímil. Hay colecciones que donó Don Pepito, que Don Pepito era coleccionista antes de la donó al museo, entonces la colección privada de Don Pepito que se vuelve pública, o también hallazgos arqueológicos que las empresas hacen en sus trabajos pues, de prospección. Entonces se genera todo este conjunto, entonces, no, pues llévelo al museo, donaciones que se reciben a diario de piezas que la gente les da un valor especial que esperan que estén en sus museos. También, pues, compra, intercambio, colecciones privadas que se vuelven públicas y un sinnúmero de orígenes que tienen los museos. Entonces era para nosotros poder, era muy importante pues poder entender ese campo. Entonces decidimos pues arrancar. Se escogen 11 museos como tal, intentando que pues, Antioquia tiene 9 subregiones, entonces pues queríamos como poder llegar a todos, pero sí teníamos la limitante de la movilidad con el tema del COVID, entonces solo podíamos movernos como a museos relativamente cercanos. Acá está Medellín, entonces realizamos pues como en el norte del departamento, en Don Matías hacemos un diagnóstico de un museo, en Occidente de 2 museos, en el Bajo Cauca de un museo, en Oriente, que es la subregión del departamento con más museos, lo realizamos pues en 4 museos, y en Valle de Aburrá lo hacemos en 2. Sabíamos que realizar estas actividades implicaba cierto desgaste o inversión de tiempo del personal de los museos para poder respondernos. Entonces les ofrecemos como una especie de estímulo y abrimos una convocatoria en el departamento donde les decimos como, bueno, queremos hacer un diagnóstico, cuáles museos están interesados en participar, y con recurso del proyecto logramos entregarle a cada museo 400.000 pesos para que nos abrieran pues como un espacio, pero también como una contraprestación porque entendemos lo tedioso que puede ser como dedicarle un día entero a obtener información de ellos sin hacer ningún tipo de retribución. Entonces se les ofrece un estímulo de 400.000 en medio pues de los limitantes presupuestales que nosotros también teníamos, para que, pues con la condición de que esos 400 se invirtieran en alguna necesidad concreta que tuviese el museo. Nos sorprendió mucho pues, ver, por ejemplo, que con esos 400.000 pesos, un museo se compró una escalera y un taladro que necesitaban para hacer montajes, otro museo se compró un cortafuegos porque el internet no llegaba a la oficina de al lado. Pues como empezar a atender necesidades muy básicas, pero que uno entiende que por temas de recursos y por tema de cómo es la ejecución de recurso público, pues uno no puede justificar ese tipo de compras. Entonces también medio solucionamos con una ínfima cantidad de dinero como necesidades muy puntuales, y para que eso también permitió poder conversar con las personas de forma como más abierta. Entonces realizamos la visita a estos 11 museos, nos sentábamos con ellos, lo primero que hacíamos era responder este gran formulario tipo Facility Report que les compartimos, y ya luego nos sentábamos con la metodología pues del Canvas del Design Thinking, a hacer con ellos como todo el diligenciamiento de estas variables, y empezar a contar sus historias. Pues ellos ya, no, imagínense que un día antes le contaban a uno la historia, pero uno de esa historia podía obtener muchísima información, como les estaba comentando ahorita. Entonces nos reunimos pues con ellos, nos sentamos a conversar, era más que todo una conversación, y pues con Juan y con William, que nos apoyaron como en el registro del museo, pues mientras nos íbamos conversando, ellos iban como registrando todas estas cosas increíbles que tienen los museos para presentarnos. Un trabajo muy bonito, eso permitió pues que en estos momentos todavía tengamos contacto como
con muchos de ellos, y también ayudó al tema que tenemos ahora en la agenda, que es el tema del fortalecimiento de la Red de Museos de Antioquia. La Red de Museos de Antioquia funciona desde 2010 hasta 2016 bajo un modelo de padrinazgo que ejercía el Museo de la Universidad de Antioquia, con recursos del Instituto de Cultura y con recursos del Ministerio y del municipio de Medellín. Se articuló toda la red a través de un modelo de padrinazgo, pero cuando este modelo de padrinazgo el Museo de la Universidad no está en capacidad de continuar, pues la red cesa las actividades y se desarticula un montón. Se genera también la creación de la Mesa de Museos de Medellín en 2015-2016 por política pública municipal. Entonces, ahí se genera como una situación de que los museos de Medellín por un lado y los museos de Antioquia por otro. Actualmente, y parte pues como de las cosas chéveres que nos trajo este ejercicio de diagnóstico, fue poder empezar otra vez a conversar con estas personas que llevaban casi 5 años muy inactivas y poder volverlos a integrar. Y ahorita, pues, como les cuento, estamos trabajando en el fortalecimiento de esa red de museos, con la dificultad, pues, de que en muchos casos, cada 4 años, pues, se cambia todo el personal que trabaja en ellos, porque la mayoría son museos de carácter público, municipal, pero pues ha sido como importante para el tema del fortalecimiento, haber realizado como este contacto tan cercano con las personas que trabajan allá. Más o menos así fue el tema de nuestro trabajo de campo. Dani. Bueno, los resultados, además pues los resultados cuantitativos, nos interesaba mucho más lo cualitativo. Entonces, en una primera parte, con los DOFA encontramos ciertas particularidades que tenían en común estos museos. Sus fortalezas eran pues la historia del museo, las colecciones, el inmueble. Digamos que cada uno de los museos estaba muy ligado a la historia del municipio, las colecciones también, lo que decía Año, que lo donó tal persona, que lo trajo acá al museo por tal cosa. Los inmuebles también, pues, a pesar de su estado, que algunos tenían cierto estado de conservación regular, pues el inmueble era muy importante. El talento humano, a pesar de que era poco, porque para muchos eso era una debilidad, que a veces solo una persona hacía todo, pues era un recurso muy valioso. Pues era una persona, la mayoría de personas muy comprometidas. Ahorita vemos, por ejemplo, el caso del Peñol, que es prácticamente un trabajo totalmente voluntario. Y también se muestra un interés por involucrarse, por ser parte activa de pues como de la solución de las necesidades de la comunidad que está alrededor. De debilidades encontramos, pues, obviamente, esta cosa que solo hay una persona por museo. De hecho, a veces era una persona que, además de encargarse del museo, tenía otras funciones, ya fuera en la alcaldía o en la Secretaría de Cultura del municipio, de Turismo. Entonces, esto hacía también que fuera una persona que cumplía sus misiones con mucho voluntad, pero tenía ciertas falencias en cuanto a conocimiento, en falta de formación en temas relacionados con el funcionamiento del museo. La falta de recursos, pues, fue algo también común en muchos de los museos. Tenían pocos recursos, algunos dependían, pues, de recursos municipales, otros, pues, autogestionados, y lo que contaban con lo del incentivo que se les dio a los museos, lo usaron para muchas cosas, como contaba Dani, para conectividad, algunas también como para protocolos de bioseguridad que les exigían para retomar actividades. Como amenaza encontramos que hay un desconocimiento del museo dentro de los mismos municipios. La comunidad tampoco lo conoce. Para algunos el museo es algo más como para el turista que para la misma comunidad del municipio, que al ver poca falta de, pues, como de personal y
y de conocimiento en cuanto a los temas de cómo se obtienen recursos, pues no había mucho financiamiento a lo que se relaciona con la falta de recursos. No hay recursos, pero tampoco se sabe cómo se pueden buscar, cómo se aplica convocatorias. Obviamente otra amenaza, pues en ese momento era como la desarticulación que había entre, o sea, no había red de museos, hay unos museos que están más relacionados con otras por regiones, pero otros que simplemente están aislados, entonces esto se convierte en una amenaza, pues porque entre ellos mismos, si bien hay una falta de conocimiento, tal vez el otro museo les pueda ayudar, que sabe cómo hacer tal cosa en cuanto a gestión, en cuanto a conservación, entonces eso falta como de agremiación, es una amenaza. Y obviamente pues el factor político, ¿no? Son museos que a veces quedan a la deriva en cambio de administraciones. Hay algunas administraciones les va a interesar más el tema del museo, de la cultura, otros que no. Entonces estas son las amenazas. Y como oportunidades, pues como decía Ani, ¿no? Se dan cuenta que hay aliados alrededor que les pueden ayudar más allá de que sea un museo público y que dependan solo de recursos de alcaldía de departamento, que también pueden hacer ciertas alianzas con el sector privado o con otros museos para no solo recursos financieros, sino también como humanos y de colaboración. El turismo entonces es muy importante, digamos que sabemos que Antioquia es una región bastante turística, entonces esta es una oportunidad que vamos a ver más adelante que se puede potenciar desde las propuestas de valor. Y también pues que hay una oportunidad de diversificar la oferta, ¿no? Dejar de ver el museo como un espacio donde solo se va a contemplar, sino que también hacer una agenda activa para la comunidad. Además, pues aquí hay un ejemplo de la propuesta de valor. Este es el Museo Histórico en el Peñol. Y aquí vemos como que lo que decía Dani, con las charlas que se da con la comunidad, porque no es llegar como el experto a decirle, sino que en esta charla se logra sacar esta información para pues que ellos mismos identifiquen que sí tienen estas fortalezas. Entonces, a ver, español, vamos a ver algunas cositas de su Canvas. Entonces, por ejemplo, los aliados, pues obviamente las escuelas, los centros de educación superior, también están aliados las juntas de acción comunal, la sociedad de mejoras del patrimonio del municipio, todos los apoyos que hay. También como aliado tiene una mesa de instituciones, ¿no? Y aquí es muy importante el voluntariado, lo que les digo, el Museo del Peñol es uno de los que funciona con voluntariado. En la propuesta de valor, por ejemplo, vamos a ver cómo el Peñol ayuda desde el museo a la recuperación de la memoria en el territorio. Ahorita Dani pues les puede contar un poco más desde la propuesta de valor. La relación con los públicos no es muy particular porque hay un intercambio. Entonces hay gente que no puede pagar para ingresar, pero por ejemplo llega con, no sé, con una libra de papa o con un racimo de bananas como en contribución. Y pues lo que ya vemos cómo se manejan, si saben, algunos no sabían como cuánto era su presupuesto, quién los financiaba, y en cuanto a cómo es el flujo de ingresos. Entonces, por ejemplo, aquí en el Peñol se ve que es una economía solidaria, no es un cobro monetario como ingresos, sino que se puede, la gente hace como un trueque, entonces yo le doy, el campesino que viene desde la vereda a la cabecera municipal, hace un cambio, ingresa al museo y en agradecimiento deja algo de lo que trae de su cosecha.
Y ahora, pues vamos a ver cómo fue este proceso. Entonces vamos a centrarnos en las propuestas de valor. Tani, si quieres, no sé cuántas quieras decir. Bueno, son un montón, bueno, son 11 propuestas de valor de los 11 museos que diagnosticamos, pero lo que nos pareció muy importante resaltar de acá y que lo queremos compartir precisamente con ustedes es que mientras nosotros intentamos encasillar al museo en un nivel, si cumple o no cumple, si eso no es, y tal cosa, pues también estamos recolectando información muy valiosa que luego nos permite pensar en estas otras formas o estrategias de fortalecimiento y de sostenibilidad. Encontramos que en Don Matías el Museo Luis López de Mesa, además de ser un museo histórico, pues también es un espacio, busca ser un espacio que se consolide como un laboratorio de experiencias, donde a partir del arte se puedan crear contenidos propios para el fortalecimiento de la identidad local. En muchos de estos museos, debido a la incapacidad que hay como de gestionar recursos o de proponer conocimiento propio, lo que hacen es que reciben exposiciones itinerantes o donaciones que se alejan un poquito del contexto o de la información propia del territorio, pero entonces él sí hacía ese reclamo de cómo el museo genera su propio contenido, su propia información. Entonces están trabajando en consolidar pues, como ese laboratorio de experiencias. En Pablo Jaramillo, que es un museo en Sonsón sobre el ceramista Pablo Jaramillo, además de mostrar toda la obra del maestro Pablo, pues hacen un taller de cerámica, pero ese taller de cerámica lo buscan llevar a nuevos segmentos de públicos y públicos que a veces no tienen la posibilidad de acceder a servicios culturales como son las personas privadas de la libertad o en situación pues, de cárcel. Entonces realizan estos talleres de cerámica con las personas de la cárcel bajo el enunciado de que el barro ayuda a sanar pues, como el alma. El Museo Fiesta del Maíz en Sonsón tiene una particularidad muy chévere y es que es un museo de patrimonio inmaterial, de una manifestación de carácter inmaterial como lo son las fiestas del maíz, a partir de un acervo material. Entonces uno ve como todas las cosas que hacen parte de esta fiesta, pero no son tanto las cosas, sino todo lo que representa en términos de la inmaterialidad la celebración de esta festividad. Y además, este museo está directamente vinculado con la realización de la Cátedra Local de Patrimonio y Construcción de Paz, como uno de los generadores de contenidos de esta cátedra. En Santa Fe de Antioquia, en el Museo Juan del Corral, es un escenario para las manifestaciones culturales del municipio, muy asociado a la música, muy asociado a Ibermuseos. Entonces el museo, además de ser un museo de historia, de arte religioso, de la época pues, de la colonia, es un escenario donde todo el tiempo hay actividad cultural, de conciertos, de exposiciones, de talleres, entonces todo el tiempo está en actividad y es como muy valioso esa apuesta. En Guatapé, que es un lugar tan turístico, que es el lugar más turístico del departamento, pues después de Medellín, se quiere establecer el museo como una plataforma para el emprendimiento y la difusión del arte local y de los oficios, de las artesanías y de los saberes del territorio, en un municipio que estas lógicas del turismo les dibujan tanto lo que le es propio y lo que ha llegado por fuera. Entonces, es un espacio donde se reafirme esa identidad y donde también se hable de cómo el turismo ha afectado el municipio y también le ha generado como su fuente de ingresos. Itagüí, que es un museo comunitario brasileño Arcila Vélez, es increíble porque es un museo de una corporación que, además de hacer investigación arqueológica, pues tiene una motomuseo itinerante que va con su motomuseo a otros municipios, a otros barrios, pero ellos decían que su propuesta de valor era ser ese lugar que acoge a los niños y niñas del barrio entre la casa y la escuela, en un barrio donde las problemáticas de violencia intrafamiliar son tan fuertes como ellos como museo comunitario, como museo de barrio, podían incidir en la solución de estas problemáticas. En el Museo del Santuario, el Museo José María Córdoba del Santuario,
además de ser un museo histórico de la vida de este prócer de la patria, a partir del semillero infantil de historia y de la cátedra municipal se generan actividades para que los niños y niñas desarrollen otro tipo de destrezas, como por ejemplo concursos de oratoria o juegos de mesa con contenido pues, histórico del municipio, pero que se lleva como a otro nivel para que el museo también sea un espacio de disfrute. En Santa Fe de Antioquia, en el Museo de Arte Religioso Francisco Cristóbal Toro, hacen unas cosas increíbles porque tienen una colección de arte religioso invaluable, pero eso representa un desafío en términos de restauración. Entonces han reunido saberes de muchas personas, de oficios tradicionales de la carpintería, de la pigmentación de piezas pues, en madera, y con ayuda del hospital del municipio realizan tremendos proyectos pues, de restauración con apoyo de profesionales pues, en restauración. Pero entonces cuando hay que hacer una acción de restauración en este museo, pues sacan la pieza, se la llevan para el hospital, en el hospital le toman los rayos X porque no hay cómo más poder tener rayos X de una pieza de estas. Y los procesos de restauración se hacen abiertos para que el público conozca por qué es tan importante y también por qué es tan costoso estos procesos. En Envigado, la Casa Museo Otra Parte es un espacio que se dedica a la difusión del pensamiento crítico y el pensamiento filosófico del maestro Fernando González, pero también se constituye como un centro de pensamiento, invitando a todas las personas que lo visitan a la lectura, a la poesía, al espacio del intercambio y del pensamiento, pues sobre todo. Tarazá es el Museo Arqueológico en Tarazá del Bajo Cauca antioqueño es un lugar que tiene serios problemas pues, de conflicto armado. Se presentan mucho actos pues, violentos y ellos quieren proyectar el museo como un espacio de emprendimiento cultural y social donde las personas puedan desarrollar capacidades o se puedan formar en procesos que pues, que contribuyan a generar futuros mejores posibles para la gente de la comunidad que debido al tema del conflicto solo tiene la opción de dedicarse a acciones delictivas o emigrar del municipio, lastimosamente. Entonces ellos piensan mucho en eso. Y en el Peñol, Nevardo, el director del Peñol, nos contaba que este municipio, el 49% de la población estaba entre los 12 y los 16 o 17 años de edad, que era población muy joven. Entonces, la meta que ellos habían puesto o esa visión o a donde querían conducir como las acciones que hacían era poder incidir en los proyectos de vida que tenían las personas. Además de ser un museo histórico, además de tener sus exposiciones, además de realizar investigación, pues ellos habían decidido eso. Entonces, en todo este ejercicio encontramos que las propuestas de valor de los museos nos ayudaban a entender, más allá de los datos de sino de niveles, pues cuál era la importancia de esos espacios en el territorio, porque algo que nos cuestiona mucho es que los museos por definición están, entre comillas, condenados a cumplir con unos estándares, pero por función hacen cosas que no alcanzamos a imaginar y que no alcanzamos a entender muy bien como la incidencia que tienen en las comunidades que los originan. Claramente, para poder hablar de un diagnóstico de forma objetiva, también necesitamos información cuantitativa y reunimos mucha información cuantitativa. Todos estos son las matrices de análisis de las tablas pues, de indicadores. Este de acá de arriba pues es todos los formatos Canvas diligenciados, obviamente pues las tortas de datos que nos permiten pues entender como toda la información que estábamos consultando a partir de los Facility Report, pero en el diagnóstico de indicadores por áreas, hacemos pues como todo el ejercicio de cálculo y de sacar porcentajes para poder obtener una aproximación al sistema pues que se maneja en 5 y nos arroja pues esta información. Esto es del 2020, pero ya por ejemplo en 2021 sabemos que el Museo Histórico y Comunitario de Guatapé realizó un proceso de investigación muy fuerte
que también nos obligaría a repensar si ya es momento de que pase a este nivel 1, por ejemplo. Entonces, después de analizar como todas las variables y esos indicadores, pues lo que queremos proponer es un sistema que garantice que los museos que se encuentren en el nivel básico puedan acceder a recursos para fortalecer sus capacidades para llegar a un nivel 1 y así sucesivamente. Y este fue los resultados pues, parciales que nos arrojó esta primera encuesta respecto a los niveles de los museos. Dani. Bueno, como parte de la convocatoria del ministerio, pues se prometen ciertos productos y principalmente se hacen dos productos. En un primer momento se hace el informe pues de toda la investigación, un documento de diagnóstico, donde por cada museo pues se habla de la metodología, a cada museo se le hace su reseña, sus resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, y más allá de hacer conclusiones de tantos museos tienen esto, cumplen con esto, lo que se les quiere proponer son unos aspectos claves para encaminarnos a la red más adelante de museos. Entonces, si Tani, la siguiente, si quieres, mostramos los aspectos claves. Entonces, estos son, lo que les digo, más allá de decir el museo está bien, está mal, con la información que se recolectó, se quieren dar estas alternativas, ¿no? Entonces, primero, un museo con propósito. Lo que decíamos, muchos no tenían una misión y visión clara. Entonces, esto les ayuda al definir, esto les ayudará a mejorar sus aspectos, a lograr un plan de acción. Segundo, un museo consecuente. Entonces, queremos como desmitificar esas funciones que el museo solo conserva, propone, sino que haga un papel más activo en su territorio y en pro pues, de la identidad local y la cultura de su territorio. Un museo compartido. Queremos que el museo no se aísle, sino que logre asociarse, ya sea con grupos de voluntariado, con los vigías de patrimonio del municipio, de la región, con otros colectivos culturales, artísticos, y pues que esto sea aliado con las instituciones, pues en este caso, por ejemplo, las alcaldías municipales. Como cuarto, tenemos un museo activo y conectado, donde se puedan reactivar procesos de formación, de intercambio de saberes, a partir no solo como de conocimiento profesional, expertos, sino también como a partir de conocimiento empírico, empírico y de las experiencias que han tenido en cuanto a gestión cultural. Como quinto tenemos un museo útil, que era una de las preocupaciones que se le da al museo mucho, y es cuando hacíamos los mapas, el museo se preocupaba mucho como por no tener un rol activo en su comunidad. Entonces queremos que desde los segmentos del público se pueda hablar de patrimonio, de cultura, de arte. Dani, siguiente, porfa. Un museo con valor. Queremos pues que desde el museo y con las propuestas de valor que Dani les acaba de exponer, pues que el museo no sea como lo que les decía anteriormente, ¿no? El museo que conserve, que exponga, que muestre la historia, sino que desde las propuestas de valor que se identificaron, generar la identidad del museo. Un museo como solución, donde el museo deba ampliarse, no verse solo para cierto público, sino que llegue a nuevos públicos, en caso que llegue, por ejemplo, el museo itinerante de Itagüí, que llega más allá de la cabecera, que vaya a las veredas, que logre cautivar nuevos públicos. Y pues último, lo más importante, es un museo en red, ¿no? Que se reactive nuevamente la red de museos de Antioquia. Y como segundo
entregable, se realizó una cartilla donde pues los ODS no eran como, en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, no se hizo un diagnóstico de este museo sí cumple, este museo no cumple, como explicó Dani, sino que lo que se propone es una cartilla donde los museos traten de encontrar actividades, acciones que les puedan ayudar a cumplir estos objetivos, ¿no? Y no solo como que nosotros proponemos, como ven aquí, por ejemplo, aquí está la educación con calidad, qué pueden hacer, sino también que ellos propongan qué pueden hacer desde las particularidades de su región y de su museo para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues ahora vamos a ver en qué todo esto, en qué nos ha servido y hacia dónde se dirige. Entonces ahora los dejo con Dani, que es la que está encabezando ahorita el seguimiento a este proyecto. Bueno, pues producto de todo este ejercicio de 4 meses que realizamos pues el año pasado, como decía Dani, también esta cartilla nos permite proponerles a los museos otros futuros posibles o devolverles también, entre comillas, como la importancia que tienen, porque al estar tan relegados con las funciones propias del museo, no son casi objeto de interés de muchos profesionales, por ejemplo, en museología, que están como intentando proyectar sus trabajos a los grandes museos, sino también volverlos un campo muy interesante del que tenemos mucho que aprender, un campo sobre el que podemos proponer muchas cosas, son espacios muy abiertos a la co-creación, son espacios muy abiertos a sus comunidades. Entonces, a partir de allí se pueden empezar a proponer un montón de actividades pues, que contribuyan con el fortalecimiento y con la sostenibilidad. Este tema de los ODS, pues, aparte de ser una agenda mundial y una política de las Naciones Unidas, pues, como decía Dani, es la posibilidad de que los museos también aporten desde sus dimensiones social, ambiental, económica y cultural a las comunidades a las que los originan. Ahorita con el tema del seguimiento, pues este diagnóstico que fue producto, hace parte pues como del trabajo de grado para optar por el título de Museología y Gestión del Patrimonio, también posibilitó que el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, que es el lugar donde ahora trabajo, pues encontrar en él como la posibilidad de proyectar cosas y de usarlo como insumo para generar estrategias de fortalecimiento. Entonces, les comparto este documento, ellos lo estudian y me dicen como, hey, qué chévere, pues vente a trabajar acá. Entonces, actualmente hago parte del Instituto de Cultura y una de mis funciones pues es como el tema de fortalecimiento de la red de museos. Y empezamos con toda la información que recolectamos y con toda esta sistematización que hicimos a través de este documento narrado de cada uno de los hallazgos de los museos, volvemos a esta pirámide que veíamos al principio. Y ahí nos dimos cuenta pues que, entre muchas cosas, primero, que no le podemos dejar toda la responsabilidad de la gestión de los museos al programa de fortalecimiento de museos y al Ministerio de Cultura, porque como decía Dani, pues, lastimosamente nuestro sector tiene problemas de financiación y problemas de recursos humanos en el trabajo. Entonces es ver cómo todas las acciones que desarrollamos desde el departamento pueden contribuir a las funciones que se desarrollan desde el programa de fortalecimiento. Entonces, como convertirlo en un aliado súper estratégico y poder compartir información con ellos, poder optimizar los recursos que ellos tienen. Entonces, si un museo, por ejemplo, propone o requiere una asesoría en un tema en específico, pues venga, no le dé la asesoría únicamente a ese museo, sino que hagamos un evento, hagamos una conversación sobre eso, compartámoslo con otros museos. Entonces, este triángulo en temas pues, de la gestión del patrimonio por parte de la responsabilidad de la entidad pública es aliarnos con ellos y ver cómo las acciones que hacemos desde acá, desde el departamento, se articulan con las propuestas que tienen. Santiago Jara, el coordinador del programa de fortalecimiento, estuvo el viernes pasado por acá
estuvimos en la Asamblea Departamental de Museos y nos compartió todo el tema de la política nacional de museos, de la propuesta de política nacional de museos que está pendiente de aprobación del Viceministerio de Economía Naranja. Y en la política que él nos presentaba, nosotros ya empezamos a identificar dónde nos podemos ir articulando con la propuesta y con los resultados que obtuvimos de este diagnóstico. Entonces, es entender primero todo ese tema de la corresponsabilidad de las entidades públicas, pero muy pegado de los profesionales y de los trabajadores de las entidades museales. Finalmente, el hecho de que trabajes en una entidad museal no significa que seas un profesional del sector, pero el hecho de que tengas las competencias o la formación profesional no significa que también tengas la experiencia. Entonces creo que es un tema de reconocer el conocimiento que tenemos como profesionales del sector, pero también reconocer el conocimiento que ha construido el sector a partir pues como de la experiencia y del conocimiento empírico, porque sabemos que la formación en museología y en gestión del patrimonio y en gestión de las entidades culturales es un tema relativamente nuevo y es un tema que se da únicamente en la capital del país, entonces no es de fácil acceso para todos. En parte también por eso celebramos este programa académico desde la virtualidad, porque permite a más personas pues como lograr acceder a él, pero también sabemos que hay una barrera de formación profesional. Y también nos hace una invitación a entender también el conocimiento acumulado que tiene el sector como sector, independiente de si tienes una formación profesional o una formación por la experiencia. Entonces nos parece un eje fundamental pues como este triángulo. Y entender que estos museos que se deben a las comunidades también satisfacen las necesidades de esas comunidades y que muchas veces nos encasillamos en lo que hace un museo por definición, cuando hay un montón de cosas que el museo hace por función y ni siquiera lo saben. Entonces es también la oportunidad de generar conocimiento y de generar información a partir de todas esas estrategias y de toda esta respuesta que estos museos hacen a las comunidades precisamente que los originan. Y a partir de eso poder crear redes de intercambio, redes de conocimiento, espacios para compartir, espacios como este, espacios de puesta en común, espacios donde todas las personas nos puedan aportar o podamos aportarles también para la construcción colectiva del conocimiento, porque todo este tema del patrimonio y todo este tema de la cultura en ámbitos académicos muchas veces se aleja mucho de las personas que hacen la cultura y que hacen la gestión de la cultura en los territorios. Entonces poder compartir experiencias e intercambiar también que es tan importante. Para la construcción de esta política pública que queremos y que estamos proyectando desde el departamento, es clave garantizar la representación del sector. En el Consejo Departamental de Cultura y de Patrimonio de Antioquia hay consejeros de danza, hay consejeros de artes visuales, hay consejeros de música, de teatro, de archivo y bibliotecas, de redes de bibliotecas, pero no tenemos un representante del sector de los museos ni un consejo de museos. Entonces estamos trabajando para modificar la política departamental de cultura para que se pueda integrar una persona en representación del sector, tanto en el Consejo Departamental de Cultura como en el Consejo Municipal de Cultura, y adicionalmente poder contar con una representación activa ante la Mesa Nacional de Museos. Antes teníamos un delegado, un vocero ante la Mesa Nacional, Juan nos sigue pues apoyando en la red de museos, pero ya necesitamos pues como consolidar una figura de representante de esta Mesa Nacional nuevamente. Para temas de la sostenibilidad hay que generar pues como viabilizar las alianzas con las entidades público-privadas a partir de la agencia pública-privada que tenemos acá en Antioquia, donde se puedan gestionar la inversión de recursos por concepto de regalías o de deducción de impuestos en estas entidades museales del departamento a través de un convenio macro que permita hacer estas inversiones. Adicionalmente, sabemos que los espacios de formación son muy necesarios, entonces estamos viendo la posibilidad de generar un espacio de formación tipo e-learning, porque la red de museos de Antioquia hizo formación durante muchos años a partir de encuentros presenciales,
pero son encuentros que generan una inversión muy alta y que cada 4 años con el cambio del personal, pues las personas formadas se van de esos cargos, entonces no se genera como continuidad en ese proceso. Disculpe, qué pena que me estoy ahogando. Tranquila, toma, todo bien. Entonces, estamos viendo la posibilidad de generar estos formaciones y learning sobre conceptos básicos de museología. No pretendemos suplantar la información que obtenemos nosotros en nuestros trabajos de especialización y maestría, pero sí conceptos básicos que ayuden a la gestión de los museos y que permitan la creación de planes museológicos en todos los museos del departamento. Actualmente se confunde mucho el guión museológico con el plan museológico, entonces poder generar esas diferenciaciones para que un plan museológico tenga un plan de acción y un guión museológico tenga todo el desarrollo investigativo pues, que se requiere. Para temas de equidad, participación y fortalecimiento, ya tenemos un presupuesto de 200 millones de pesos para la vigencia de 2022 para que podamos generar convocatorias para la ejecución de convenios por esos niveles que ya hemos estado identificando. No se me fue la voz. Ay, qué pena. Dani, ayuda. Respira, tranquila. Aquí entonces lo que se hace es que lo que se hizo basados en la información del sistema de Sao Paulo se modifica junto con la resolución del programa de fortalecimiento para los niveles. Entonces ya no se propone un nivel básico y 3 niveles, sino que se proponen 3 niveles básicos, 3 niveles, y en una primera parte los propusimos con los niveles del programa, pero pues en este momento estamos trabajando en identificar otros ítems, otros puntos que desde las particularidades de los museos de la región nos pueda identificar, podamos identificarlos y ponerlos por niveles para que en ese mismo sentido, lo que decía Ani, no poner a competir, no sé, el museo, la sala arqueológica de Tarzán con el museo de Antioquia, sino que de acuerdo a los niveles y a las necesidades de cada museo se puedan invertir los recursos, encaminar los recursos hacia las necesidades de cada museo de acuerdo al nivel en que se encuentra. Gracias. Ya te volví a... Se me fue por el camino viejo el agua. Qué pena. Entonces sí, pues la idea es que ya se pueda generar estas convocatorias para atender específicamente las necesidades que hay y que también se genere un programa de atención a segmentos de públicos que no tienen la posibilidad de acceder a los servicios culturales o a la oferta cultural del departamento. Y finalmente, pues como para la difusión y la visibilización, encontramos también que hay una pérdida de información muy grande porque cada 4 años las personas que trabajan en estas entidades se llevan consigo la información, se llevan consigo las cuentas de correo electrónico de los museos, se llevan consigo los registros en 5 porque se registran con sus correos personales, entonces hay un problema de pérdida de información muy grande. Estamos viendo la forma de generar una plataforma interna acá en el Instituto de Cultura y Patrimonio para poder sistematizar toda esa información que genera el sector y poder tener como un insumo para nosotros también consultar cuál es la inversión que se ha hecho en estos museos, qué actividades se han desarrollado y que sea pues como de fácil consulta porque se ha generado bastante información desde el sector, pero no hay forma, no hay acceso a ella, es una información muy restringida, pues desde todos los ámbitos, departamental, nacional. Y también poder crear pues como una página web que presente los museos en red y que los presente pues como articulados a rutas por subregiones o rutas temáticas a partir de los acervos, pues poder hacer como un trabajo de difusión y visibilización a través de la virtualidad, generando también contenidos pues como para redes sociales. Y finalmente, para temas de reflexión y de seguir compartiendo y de seguir aprendiendo, apoyar y promover y ejecutar y participar en espacios de diálogo e intercambio como este. Entonces, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por escucharnos
tan atentamente y estamos aquí como para conversar un ratico y resolver preguntas. Bien. Daniela, Luz Daniela, muchas gracias por esta segunda parte y en suma de todo lo que nos han venido presentando. Súper, súper interesante. Mientras se animan los estudiantes con alguna pregunta, me gustaría que nos pusieran como en sus palabras, si se quiere, porque me llamó muchísimo la atención eso que aparece como propuestas de valor. Eso me llama profundamente la atención allí en donde están ocurriendo o en donde ustedes pudieron identificar esto que viene apareciendo como laboratorios, talleres, cátedras, alianzas, semilleros, proyectos, que justamente creo que está en absoluta sintonía con estas estrategias de sostenibilidad que le permiten a las instituciones culturales, concretamente a los museos, encontrar una relevancia en esos territorios. Eso me llama profundamente la atención. Entonces, como en sus palabras, esas propuestas de valor, ¿cómo las definirían? ¿Qué son como en suma todas esas propuestas de valor? Luz. Dani, ¿quieres o le hacemos? Pues digamos que la construcción de las propuestas de valor fue muy chévere. Digamos que con Dani me acuerdo mucho que le dimos como 4 días con lo que nos habían dicho, que identificábamos las particularidades de cada una. Pero fue muy chévere como ver que el museo, o sea, lo que decían, ¿no? Como que hace el museo, como que uno llegaba y le preguntaba y sentían como que les faltaba y es que no tengo definido mi visión y es que no sé cómo funciona, pero ya analizando la información que nos iban dando, fue muy bonito ver la particularidad de cada museo y qué era lo que le ofrecía y qué le podía ofrecer a la comunidad de alrededor. Fue muy bonito identificar estas cosas y ayudarlos a identificarlas, ¿no? Como que no es como, ay, es que estoy relegado, es que yo no soy como el museo grande que está en Medellín o en Bogotá, sino que pues ellos tienen mucho por ofrecer y eso fue muy chévere lo de las propuestas de valor, desde que es que tenemos esta relación con este segmento de la comunidad, ofrecemos esto lo ofrecemos poquito, pero con mucho cariño. Fue muy chévere identificar esas propuestas de valor. Sobre eso que dice Dani, pues hay que aclarar que ese término propuesta de valor nos lo robamos del marketing puro y duro que se hace, y el marketing pues muy orientado a los emprendimientos, pues que hace parte como de las claves de la economía naranja, entender la actividad cultural como un emprendimiento. Entonces, ¿cómo es el marketing? Entonces, para que vos seas diferente y seas un negocio competitivo y estés sobre la competencia, entonces tú generas tu proyecto, tu propuesta de valor que te hace diferente y único y ta. Entonces, cuando uno lo ve desde el marketing, claro, pues la propuesta de valor es lo que hace que yo sea la empresa que soy, que sea mejor que las demás y con eso es con lo que me voy a vender, ¿cierto? Lo que proponemos Luzda y yo con el tema de la propuesta de valor es listo. Ustedes desde el marketing usan la propuesta de valor como un asunto para competir. Nosotros lo vamos a utilizar como un asunto para que la gente entienda ese precio, ese valor que hay en los museos, más allá de coleccionar, más allá de investigar, más allá de las funciones pues tradicionalmente asociadas a los museos. Y se puede entender como esa, más que una pues, propuesta de valor, es como una apuesta por sus comunidades también. Entonces lo entendemos como eso, como usted está muy preocupado porque su museo jamás va a llegar a ser el Museo de Antioquia, como decía Luzda, pero pues más bien preocúpese porque es que su museo es el único que en estos momentos está solucionando los temas de migración de la población, por ejemplo, o los temas de acceso a servicios públicos culturales. Nos pasó en el Peñol y quedamos sorprendidas. El museo estuvo a esto de tener que desplazar sus colecciones para atender a las personas que estaban en cuidados intensivos o especiales por el tema de pandemia, por el tema de COVID. Entonces, mientras muchas personas pueden pensar, no, van a acabar con el museo, lo van a volver un hospital,
No, en realidad el museo está prestando su servicio para atender una contingencia en la que estamos y es empezar a vender esa idea. Es que la propuesta de valor no es como lo vende el marketing únicamente como la cosa que los pone a competir, sino la cosa que los hace importantes, únicos, valiosos para las comunidades que los eliminan. Y son cosas sobre las que nosotros también tenemos que empezar a apostar y a reflexionar y a promover. No es solo esta concepción tradicional de que un museo de pueblo es un sitio donde guardan cosas viejas y cachivaches, sino todo lo que ese espacio tiene para contar en el territorio. Bien, muchas gracias. Y algo que me gustaría destacar, que yo creo que está como implícito a lo largo de toda la propuesta, junto con desde el proceso de formulación, las herramientas, la aplicación, la sistematización, resultados y demás, creo que hay un profundo ejercicio de empatía, colegas, de parte de ustedes. Yo creo que, claro, además de la habilidad cognitiva con la que se acercan y toda la destreza y la capacidad técnica y profesional que tienen, creo que hay una habilidad emocional y afectiva con la que se acercan, que me parece profundamente importante, y es lo que justamente permite como ponerse en esa situación emocional del museo y desde ahí qué afecto se está construyendo. Solo destacar eso, que creo que es transversal y está completamente implícito en todo el trabajo. Bien, ¿alguna intervención, colegas? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bien, creo que no hay, creo que no hay mayores intervenciones. No sé si quieran entonces complementar con algo más o ya para ir cerrando. Daniela, Luz Daniela. Pues no, pequeñito con eso, Carlos, que decías, sí, uno hay veces no lo hace consciente. Y es que a nosotros desde la maestría nos proponen un trabajo de práctica y un trabajo colaborativo, ¿cierto? La práctica, estratégicamente hablando, la hacemos en sitios grandes, museos de los que podamos aprender un montón de cosas, ¿cierto? De cómo es el ideal, pero el colaborativo lo proyectamos a espacios que sabemos que requieren como mucha atención y mucho trabajo y mucha ayuda voluntaria. Entonces creo que en parte tiene que ver con eso y en parte también tiene que ver con hay un desconocimiento muy grande de lo que hacemos los museólogos, los gestores del patrimonio. Uno dice, ¿usted es museo? ¿Qué? Entonces también es empezar a vendernos también, a vendernos como profesionales, a vendernos como estudiosos del tema, a poder llegar a estos otros lugares donde muchas veces el conocimiento no llega porque medimos todo con la misma tabula rasa, como si todos tuviésemos las mismas condiciones, como si el territorio, las posibilidades, los contextos y las culturas fueran las mismas. Entonces queremos que todos los museos sean así, con este estándar de calidad, cuando en realidad el ejercicio es poder comprender como todas esas lógicas porque es la realidad. Entonces, sí, creo que tiene que ver con eso. Y nada, pues súper abiertos a recomendaciones que nos quieran hacer, información que nos quieran complementar. Los diagnósticos también se los podemos compartir pues para que ya lean con detalles si les interesa, pues como la narración de cada uno de los espacios, las cosas que encontramos, lo que la gente nos dijo, también pues compartirles esa información. Y súper atentos también a recomendaciones que nos quieran hacer. Si se quieren juntar también a esto, porque ya tenemos una primera fase de diagnóstico con Luz Apesi, pero queremos seguir trabajando en investigación en museos, entonces para que hagamos también equipo y accedamos a otras convocatorias y busquemos también recursos. Ese tema de los objetivos de desarrollo sostenible también abre una puerta para trabajar otro montón de cosas y para gestionar un montón de recursos con gobiernos internacionales que le apuestan al cumplimiento de la agenda. Entonces, invitadísimos también a que hagan parte de este paseo, de este paseo que ya tenemos armado un poquito, a seguirlo haciendo. Y ya. Muchas gracias. No. A ustedes muchas gracias y sí, seguramente encontraremos ahí muchas sinergias, Daniela y Luz Daniela. Bien, entonces con esto cerramos esta primera parte del seminario, colegas.
Muchas gracias, Daniela, Luz Daniela, nuevamente. Qué experiencia tan interesante. Luego nos pueden compartir el material y se los podemos enviar a los estudiantes. O si tienen algún enlace en donde se pueda consultar información, que podamos divulgarlo en el registro que quedó en Facebook para circular un poquito ahí la información. Súper. Bien, colegas, pues cerramos entonces esta primera parte. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron aquí en la sesión Zoom, en la sesión de Facebook Live.